¿qué tal están en este martes 17 de marzo? Ya saben que estamos cada tarde aquí con ustedes en este ratito. Y aprovechamos y les recordamos fechas importantes de estas fechas. El próximo sábado 21, si ustedes no se han ido de puente por ahí fuera, pueden ver en Elche 7 Televisión en directo por la tarde a partir de las 7:30 el pregón de la Semana Santa que va a tener lugar en el Gran Teatro a cargo de Silvia Agulló. Ella pertenece a la Hermandad de la Sagrada Lanzada del Colegio de Carmelitas y bueno, pues está muy ilusionada por formar parte y por pregonar la Semana Santa de este 2026. Va a pregonar la Semana Santa en este sábado 21 porque ¿cuándo empieza la Semana Santa? Que aún hay gente que tiene esa duda. Domingo 29 de marzo, es decir, la semana que viene, el domingo de la semana que viene, es Domingo de Ramos, así que hay que preparar nuestras mejores galas, hacer ese estreno porque ya lo saben, Diumenge de Rams, qui no estrena no té mans. Y ahí ya comienza la Semana Santa ilicitana hasta el Domingo de Aleluyas. Y bueno, ya entre tanto, Semana Santa y fiestas, pues estamos aquí centrados en este martes. Les cuento un poco qué tenemos. Pues de cara a esa Semana Santa vamos a prepararnos haciendo, ¿qué les parece a ustedes? Nuestra propia solapa con palma blanca, claro que sí, con esos talleres de trenzado de palma blanca que pone a disposición el Museo de Pusol, tanto en el Hort de Pontos como en el Museo de Pusol. Y bueno, para conocer todas las fechas y todos los detalles, esta tarde va a estar con nosotros en el plató Rafa Martínez, que es el director del Museo de Pusol. También hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Pasamos por un lado del origen, de la tradición, como es ese trenzado de palma blanca, a la inteligencia artificial. ¿Saben ustedes que ya están apareciendo los primeros problemas psicológicos a causa de la aparición de la inteligencia artificial? Después vamos a analizar todo esto y sobre todo mandar un mensaje de concienciación sobre el uso de la inteligencia artificial. Está aquí, está claro, es una herramienta, hay que utilizarla, pero vamos a dar unos trucos, consejos para que todo esto pues, no se convierta en problemas. Y también, por otro lado, vamos con lo de siempre, con la literatura, con Escritores en su tinta, la Asociación Escritores en su tinta. Esta tarde estarán con nosotros dos asociados, ella es Paola Genay y también Enrique Vergara, para presentarnos sus libros y también para hablarnos un poquito de toda esa preparación previa que van a hacer para la Feria del Libro de este año, de este abril de 2026. Todo eso y más esta tarde aquí en Viva la Gente. Quédense. Y esta tarde aquí en Viva la Gente vamos a hablarles de tradiciones, de cultura, de arraigo que tenemos aquí en la ciudad y como saben, como les estamos contando, pues ya tenemos cerca el comienzo de la Semana Santa de 2026, el domingo 29 de marzo, es decir, este domingo de esta semana, no el domingo de la semana que viene, empieza ya la Semana Santa con el Domingo de Ramos, que saben ustedes que es fiesta de interés turístico internacional, donde los ilicitanos y ilicitanas y muchos visitantes salen a las calles con sus palmas portando en las manos, en las solapas, y muchos de ellos además la muestran muy orgullosos, sobre todo cuando las han hecho ellos mismos o ellas mismas. Y para ello, pues tenemos este fin de semana y también la semana que viene, talleres de trenzado de palma blanca para que podamos aprender y hacer nuestra propia solapa. Lo tenemos en el Hort de Pontos y esta tarde está con nosotros Rafa Martínez, el director del Museo de Pusol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este sábado, ¿no?, es el primer taller que hay organizado en el Hort de Pontos. Cuéntanos un poco, Rafa. Bueno, pues hemos organizado por segundo año consecutivo el taller de palma blanca, tanto en Pontos como en el Museo de Pusol. El Museo de Pusol lleva ya años haciéndose, como sabemos. Y en efecto, el sábado 21 tenemos dos pases, dos talleres, a las 10 y a las 12 en el Huerto de Pontos, y en el que la gente, pues como el año pasado, pues podrá ir, practicar, aprender y hacerse su palma de solapa y a ser posible procesionar con ella el Domingo de Ramos. Eso es para el sábado por la mañana, ¿no? Sí, sábado por la mañana el taller, como digo, en Pontos, y también estará la gente del taller municipal haciendo una demostración al margen de nosotros, de nuestros monitores. Entonces estará una mañana muy animada, aparte de la belleza del entorno de Pontos. Bueno, y esperamos que haya mucha gente, de hecho está prácticamente lleno. Hay dos pases para poder ir a los talleres. Está bien que llamemos porque dice Rafa que está prácticamente lleno, para saber si queda algún huequito, ¿no?, en esos dos pases. Claro, hay que llamar por teléfono al Museo de Pusol o bueno, al correo electrónico pontos@museopusol.com, entonces y ver si hay hueco en efecto.
pero está prácticamente lleno el del sábado 21, aunque hay 2 pases a las 10 y a las 12, pero bueno, todos intentarlo, claro. Si no, si está completo y queremos hacer ese taller, el domingo sí que está en el Museo de Pusol, como Sí, dices. el domingo tenemos taller de palma también en el Museo de Pusol. Este sí que lleva muchos años haciéndose, pero lógicamente el museo es la matriz, tanto de Pontos como del museo en sí. Y en el museo es el domingo, y a las 9 y a las 11:30 hay 2 pases también. También hay que llamar al museo para apuntarse, para inscribirse. Bueno, vaya a ser que uno se presente allí y piense que... Y también pues hacemos palma de solapa y que la gente aprenda, insisto, que la destreza y procesione con ella el domingo. ¿A qué tipo de público va? Me refiero, ¿pueden ir familias completas para aprender todos? Sí. Si hay hueco, claro. Claro. Pero me refiero que es para todas las generaciones, al final ese es el sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Vaya, no hay cortapisas, evidentemente. Cualquiera que quiera aprender, familias, grupos variados, cualquiera, faltaría más. Entonces se apunta, se inscribe, insisto, y aprende o mejora. Si ya saben hacer lo que es la palma blanca, pues puede mejorar la técnica. O sea que está abierto a todo tipo de público, claro. Sí, porque al final para las personas que empiezan, ¿no?, por primera vez, es de iniciación, conocer esos primeros pasos para hacer una solapa básica, pero quienes han ido ya otras veces también les pueden enseñar para profundizar un poquito más y avanzar. Bueno, sí, depende también qué tipo de profundización quieran, que es evidente que la gente del Museo de Pusol, la gente de Pontos, sabe hacer esta actividad, pero claro, puede ser que la demanda que se nos pida sea una solapa elaboradísima, entonces, bueno, eso habría que verlo, ¿no?, in situ. Es que esto ya lo hice el año pasado, pues bueno, puede ser que esos comentarios incluso en plan broma surjan, ¿no? Pero bueno, siempre se pueden innovar y hacer detalles. Hay pequeños cambios, claro, ¿no?, cuando se riza a lo mejor para hacer alguna figura pequeñita o algo. Además, lo bueno que tiene la palma blanca, bueno, cualquier otra manifestación similar, es que no es igual, nunca es igual, aunque aunque dobles igual, por decirlo así, o hagas el trenzado. Evidentemente nunca salen dos motivos iguales, no pueden salir, es evidente, es algo manual, artesanal, y nunca son iguales. Ya puedes llevar 2 flores, pero nunca son exactamente iguales, quiero decir, al margen de que evidentemente puedas innovar, claro. Incluso a los jóvenes, ¿no?, y a los niños y niñas tienen inquietud por conocer cómo se hace, ¿no? Sí, yo creo que aparte hay mucha gente que se quiere... Ahí estamos viendo además niños, ¿no?, bastante jovencitos trenzando palma y en el Hort de Pontos. Hay jovenzuelos. Sí, yo creo que hay mucha demanda también por parte de la gente joven, la gente más joven, como estos que estamos viendo, y algo mayores también, pero bueno, gente joven, yo es que ya tengo muchos años. Y yo creo que todo lo que es la vuelta a conservar esas tradiciones, las que se puedan conservar, o conservar la memoria de otras, como decíamos, es bueno y está de moda, digamos. Yo creo que eso es necesario, además, que echemos un vistazo atrás. O sea, la memoria puede ayudar al futuro, para pensarnos en el futuro, y es bueno. Y en ese sentido, Pusol, no tenemos queja, porque la demanda de visitas que tenemos, en Pontos también, para aprender estas cosas es muy alta. Me gusta lo que has dicho, porque además es cierto. De hecho, luego vamos a hablar aquí en este programa de inteligencia artificial, pero en un mundo actual en el que vivimos con esa inteligencia artificial tan frenética, la tecnología que nos aborda, tenemos esos tiempos libres que necesitamos volver al origen, a lo artesanal, a lo que podamos hacer nosotros mismos con nuestras manos, ¿no? Sí, yo estoy convencido. Y claro, se me puede decir, bueno, es que tú tienes 58 años y hay cosas que ya no vas a cambiar porque la mochila ya pesa. De acuerdo, pero tampoco soy anti-inteligencia artificial. Quiero decir, es una herramienta más que hay que usarla, pues como cuando llegaron los vehículos o llegaron los aviones a reacción, qué sé yo, ¿no? Bueno, hay que saber usar las cosas simplemente. Pero tienes toda la razón, también hay que dar una oportunidad, por supuesto que sí, a actividades manuales y a leerse el Quijote. Quiero decir, al final tendremos que dejar de determinadas tareas que son excesivamente facilonas, digamos, y al final tendrás que enfrentarte, pues eso, a buenas lecturas, a buenas sesiones de escuchar a gente, a buenas exposiciones, qué sé yo. Pero insisto, pues, faltaría más, no soy contrario a nada, y menos a una herramienta que ha venido para estar aquí y para ayudarnos en muchas cosas. Pero desde luego las destrezas y las manualidades y una mirada atrás a lo que fue el pasado, yo creo que nos puede ayudar a dar un impulso para continuar en pie.
Además, al final hablamos de naturaleza, con este taller de trenzado de palma blanca, de estar en medio de la naturaleza en el centro de Elche, con esa casa que se ha recuperado en el Hort de Pontos, donde allí podemos estar aprendiendo con ese trenzado, pero disfrutando de esos huertos fantásticos que hay alrededor, también visitando la casa que es visitable y que es una maravilla. Sí, sí, la casa es magnífica, es una casa muy grande, de 400 metros cuadrados, con muchas diferentes dependencias que se fueron añadiendo durante años. La casa original era más pequeñita, pero en función de las necesidades de producción de la familia bueno, que la explotaba, que vivía y que la explotaba, pues se fue haciendo más grande y por tanto es una casa funcional en la que puedes leer en ella, en los diferentes espacios, los aprovechamientos diferentes que fueron surgiendo a lo largo del tiempo en el huerto que la rodea. Y está rehabilitada además con un gusto exquisito por el estudio de Diego Castaño, arquitecto, y creo que el ayuntamiento se impulsó de una manera importante, el Museo de Pusol también, y la respuesta que estamos recibiendo por parte de la gente es muy buena. Miles de personas pasan cada año, al igual que por el museo, es decir, nosotros no tenemos queja en cuanto a eso, miles de personas pasan y nos conocen, claro. Volviendo a esos talleres de trenzado de palma blanca, Rafa, recordamos este sábado a las 10 y a las 12 en el Hort de Pontos, el domingo 22 en el Museo de Pusol, y luego otra cita más la semana que viene, el día de antes, ¿no? De Domingo de Ramos. El sábado 28 también tenemos en Pontos a las 10 y a las 12, taller también de palma blanca, lo repetimos en Pontos, víspera del Domingo de Ramos, con alguna actividad más junto al taller de palma, que habrá una demostración de cómo se hacían las bardisas de los huertos con cascabots de palmera, y bueno, se inaugura una exposición de arte relacionada con las palmeras también. Entonces hay una serie de actividades que acompañan a la actividad en sí de la artesanía de palma blanca en Pontos. Y bueno, hay que llamar para inscribirse, aquí sí que hay plazas de momento de sobra, porque queda más de una semanita, ¿no? Sí, hay que llamar para inscribirse al museo y bueno, pero seguramente se va a llenar también, porque la gente responde muy bien a nuestros talleres y tiene muchas ganas. Y a lucir una solapa hecha por nosotros mismos. Claro que sí. Rafael Martínez, director del Museo de Pusol, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien todo esto. Gracias a vosotros y un placer. Vamos nosotros a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Seguimos aquí en Viva la Gente y como les he comentado en la entrevista anterior que hemos hecho con Rafa Martínez, el director del Museo de Pusol, y vamos a hablar esta tarde de inteligencia artificial. Vamos a hablar también de los problemas psicológicos que están apareciendo y se están estudiando a raíz de la disrupción de la inteligencia artificial, incluso lo que se dice por el uso de que a la larga puede hacernos tontos. Vamos a hablar de todo eso esta tarde con Julio Candela, como saben ustedes, es profesor, experto en inteligencia artificial. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Jessica, gracias. Es cierto todo esto que se dice, pero sí que es verdad que están empezando a aparecer esos primeros síntomas, esos primeros problemas asociados, ¿no?, con la inteligencia artificial. Sí, ya se están... A ver, todos sabemos que la IA pues surgió en 2023, pues ha habido ese cierto tiempo de margen y los estudios necesitan ese cierto tiempo, y sobre todo a partir del año 2025, el año pasado, ya han empezado a aparecer bastantes estudios sobre diferentes aspectos psicosociales que son bastante interesantes de empezar a conocer, ¿no?, para generar conciencia sobre todo sobre cómo las personas utilizamos la inteligencia artificial y cómo nos puede ir afectando. Problemas también de ansiedad por la inteligencia artificial. Sí, los problemas de ansiedad son sobre todo relacionados con el estar continuamente actualizados. Es decir, cada semana tienes una novedad y entonces eso pues a la gente le genera ansiedad de si no aprendo, si no estoy al día, si no me subo al tren, alguien lo puede hacer por mí y me puede sustituir, ya sea una persona que es más competente con IA o la propia máquina en el futuro, ¿no? Pero sí, hay problemas de ansiedad bastante. Y también relacionados con la parálisis por análisis, explícame esto. Sí, esto es en relación, pues al final, a toda la información, la sobrecarga de información que tenemos.
también relacionado con las novedades continuas, la parálisis por análisis viene de eso, es decir, de soportar tanta información diaria que a los profesionales nos entra cierta parálisis porque cuando vamos a actuar tenemos la sensación de que no sabemos si estamos perdiendo el tiempo porque ha salido algo nuevo, etcétera. Entonces nos produce cierta parálisis el decir, bueno, ¿para qué me voy a poner a trabajar, ¿no? Si a lo mejor ya lo que estoy haciendo está obsoleto, ¿no? Es un síndrome como de obsolescencia constante, ¿no? Ajá, ajá. Sí, sí. Esto al final provoca en el trabajo una productividad y una presión, ¿es así? Bueno, los problemas relacionados con la productividad se están estudiando, se dice que hay una autoexplotación. ¿Qué es esto de la autoexplotación? Bueno, pues contemporánea, ¿no? Es decir, con IA a veces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, unas 4 tareas imagina que podías tardar en hacerlas 4 horas. De repente tardas 10 minutos, imagínate. Sí. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues en vez de liberar tiempo, lo que haces es añadir nuevas tareas. Es decir, pues si antes podías hacer 4, pues de repente esa promesa que nos habían dicho de que vamos a liberar tiempo, pues no es así, se está viendo, porque lo que hace es añadir nuevas tareas, ¿vale? Entonces, pues en vez de hacer 4, haces 25. Esa es la paradoja de la productividad, es la paradoja de Gibbons, un autor que ya estudió como en la revolución industrial, las máquinas de vapor, al empezar a ser más eficientes, bueno, pues la gente pensaba, ya no se va a gastar tanto carbón. Pues no, fue al contrario, se gastaba 10 veces más carbón, porque empezaban a ser más eficientes y eso aumentaba la productividad. Siempre se quiere más. Siempre se quiere más, exactamente. Ahí vienen esos problemas de ansiedad, ¿no? Sí, sí. De emociones que estábamos hablando antes. Está relacionado, claro. Sí, Luego sí. también hay temas para hablar como la delegación mental, ¿no? Que la gente utiliza también la inteligencia artificial para pensar en general. Claro, estos problemas también están siendo estudiados. Esto se llama delegación cognitiva, ¿no? ¿Qué es la delegación cognitiva? Pues cuando tú utilizas la inteligencia artificial para resolver cualquier problema cognitivo que se te presente. Es decir, por ejemplo, de diario se te presenta cualquier problema, le consulto a la IA antes de pensar yo por mí mismo cuál es la solución. Por ejemplo, el tema del síndrome del folio en blanco, ¿no? Sí. Mucha gente ya no empieza el folio en blanco, sino que... Ya empieza con la inteligencia artificial y luego desarrollar. Exactamente. Pero, entonces estamos limitando ciertas capacidades que antes teníamos para enfrentarnos a ese folio en blanco. Mira, yo esto lo explico con una metáfora, que es la de la calculadora, ¿no? Sí. Antes de la calculadora, la gente pues tenía que realizar cálculos manuales gigantescos, dividir por 4 cifras, 5, 6, hacer cálculos increíbles, ¿no? ¿Qué pasa con la calculadora? Pues que ya no es necesario. Es decir, nosotros nos hemos enseñado a hacer todo ese tipo de cálculos con la calculadora. ¿Qué pasa? Pues yo creo que esto se va a identificar mucha gente. Cuando tú la vas utilizando mucho tiempo, a pesar de que a ti te hayan enseñado en la escuela a dividir por 5 cifras manualmente... No lo utilizas, ¿no? Claro, llega el momento que tú ahora te planteas, ¿sabrías dividir por 5 cifras manualmente? Ya. Eso hay que llevar cuidado. Yo no. Por eso, sí. Bueno, es un tipo de cálculo, una raíz cuadrada, lo que sea. Pero otra cosa, para que la gente lo vea, otra cosa donde pasa es con una metáfora, por ejemplo, de GPS, que también la gente se va a sentir identificada. Cuando tú utilizas el GPS, ¿no? Tú te sabes una ruta, tú empiezas a utilizar el GPS y poco a poco esa ruta puedes llegar a olvidarla. O no, o al contrario, es decir, tú vas a un sitio nuevo y vas con el GPS. O una ruta que teníamos aprendida, al utilizar el GPS, ya no estamos utilizando nuestra orientación. Exactamente, se pierde el sentido de la orientación. Entonces, y antes tú ponías todo el esfuerzo en saber llegar a un sitio y luego para poder volver. Claro. Ahora no. ¿Qué pasa entonces? ¿Nos debemos de alarmar?
sobre estas Bueno, situaciones? estos estudios están a nivel universitario, porque muchos profesores están viendo a ver qué es lo que está pasando, Sí. y en ese ámbito sí que están alarmados, ¿no? Porque dicen que están perdiendo cierto sentido de autonomía, de pensar por sí mismos, y que sin la muleta de la inteligencia artificial de repente se desvanece, ¿no? Hay una cosa que se llama la competencia, eh, ¿cómo era? Competencia de ilusión o algo así, bueno, que Sí. perdón, ilusión de competencia. Crea una ilusión de que eres competente porque constantemente tienes la muleta de la inteligencia artificial, y cuando desaparece se va esa ilusión, ¿no? Eso es delicado. Aquí lo que hay que hacer al final es trabajar mucho con los alumnos y con la gente, que sea muy consciente de a qué nivel le está ayudando la inteligencia artificial, sobre todo para no sustituir una parte de nuestro pensamiento, de nuestra esencia, porque es lo esencial, ¿no? Y antes habían personas especiales, a lo mejor en una materia dedicada, ¿no? A una materia especialmente. Sí. Ahora parece que todos podemos saber de todo y trabajar de todo gracias a la inteligencia artificial. Sí, sí, esto para mí es una de las cosas que más hay que trabajar en el futuro, porque hay mucha gente, podemos pensar, por ejemplo, diseñadores gráficos, Sí. ¿no? Son de los mayores perjudicados. Claro, o sea, son gente que toda la vida, es un ejemplo que va al dedillo para esto, porque gente de toda la vida que el diseño, el dibujo, se le ha dado bien desde pequeños. ¿Y qué Sí. pasa? Que de repente surge algo que les puede sustituir completamente, porque hoy en día con 4 o 5 frases haces unos diseños al nivel más alto, ¿no? Entonces, hay que ser un poco empáticos. ¿Cómo se puede sentir esta gente, ¿no? Que puede haber reemplazado su identidad de toda la vida, siendo bueno en el dibujo, en el diseño gráfico, una cosa que han hecho durante toda la vida? Pues yo lo que les diría es que se tienen que adaptar igual que todos, es decir, van a saber más diseño y más dibujo igualmente con inteligencia artificial que la mayoría. Lo que tienen que hacer es poner en valor su criterio de lo que es bueno, de lo que no es bueno, y Ese asesoramiento al final, de cara a un cliente, ¿no? Exactamente. Yo, que no soy diseñador gráfico, puedo hacer un diseño que perfectamente pueda valer, pero el diseñador gráfico puede elevar ese diseño muchísimo más, ¿no? Luego está otro tema, el de la inteligencia artificial y la soledad. Esas personas que utilizan los chatbots para dirigen preguntas, para obtener esas respuestas, y hay veces que se crea pues una comunicación y una interacción, ¿no? ¿Puede al final también, no sé, humanizarse este tipo de conversaciones con la inteligencia artificial? A ver, lo que pasa es una cosa, que la inteligencia artificial normalmente te da la razón siempre, ¿no? Entonces tienes a un asistente, a un... Eso no lo comentaste, ¿no? Sí, en general nos da la razón. Claro, lo utilizas como terapeuta, pues tienes a un terapeuta 24/7 que te está continuamente dando la razón, prácticamente, y eso es peligroso, sobre todo para mentes pues que sean más vulnerables, es bastante peligroso, ¿no? Y también se está viendo que a más uso de inteligencia artificial, como que más soledad, ¿no? Porque las conversaciones son bastante simples, pueden llegar a ser profundas, pero luego, como te está dando la razón constantemente, ¿no? Constantemente te dice, pues buena idea esto, buena idea lo otro, comprendo que te sientas así, es decir, está todo el rato empatizando contigo, ¿vale? Porque están entrenados para eso, para que haya comunicación, ¿no? No están entrenados para curar, están entrenados para retener a la gente. Esto es importante. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que empatizar, ¿no? Por eso, claro, las personas, continuamente. sí, las personas, lo que se está viendo es que algunas personas pueden tener rechazo a, pues, tener conversaciones más profundas con personas reales. ¿Por qué? Porque una persona real igual no te da la razón siempre. Discrepa y no estamos Claro. Sí, por eso está todo un poco orientado ese estudio está orientado a que lo que hace es
elevar el tema de la soledad, es decir, puede potenciarlo. ¿Y qué hacemos con todo esto, ¿no? Que hemos hablado, los problemas sociales psicológicos que está unando a las personas? ¿Qué podríamos hacer? Lo que tenemos que hacer es usarlo para pensar, pero para pensar con ella, como herramienta, como decimos siempre. Exactamente, ¿no? Es decir, puedes apoyarte en determinados momentos, pero también es importante que la primera idea surja de nosotros, la primera intuición. Esto lo quiero hacer de esta manera. Eso es importante, que nos desafiemos. Al final el cerebro... yo siempre lo digo, es un músculo, hay que entrenarlo, es ¿no? un músculo, si tú no lo entrenas, si todo lo delegas, cualquier decisión diaria lo vas delegando, pierdes ese poder de decisión, al final va a llegar un momento, y a mucha gente le pasa, que no sabes decidir nada por ti mismo, es decir, le vas a pedir permiso a la inteligencia artificial, le vas a decir, ¿te parece bien? ¿Cómo ves esto? Y le pasa a mucha gente, y lo que no sabe la gente es que te va a dar la razón, le digas lo que le digas prácticamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizarlo como herramienta, no como sustituto. De una manera más sana, ¿no? Así. Y luego hay que revalorar un poco los modelos de trabajo, es decir, no puede ser que produzcamos más, pero que eso sirva para hacer 25 más. Nos liberamos gracias a la herramienta de la inteligencia artificial, pero para acumular más tareas, ¿no? Exactamente, es decir, se supone que iba a darnos más tiempo para hacer las cosas que más nos gustan, y en muchas profesiones está pasando al contrario, que la persona que hacía 4 hace 25, eso no puede ser. Y luego, pues, ser muy conscientes de todo esto, ¿vale? O sea, intentar despertar esta conciencia para protegernos, es decir, para proteger nuestra esencia, nuestra identidad, nuestros rituales, que no nos lo robe la máquina. Y para eso lo único que se puede hacer es realmente ser consciente de cómo usamos la inteligencia artificial constantemente, es decir, si estamos delegando todo o realmente nos está puntualizando, ayudando, estructurando ideas, pero que todo surja de nosotros, o sea, todo o la gran mayoría. Al final tenemos que desafiarnos continuamente, porque si no nos vamos a quedar obsoletos en cierta manera. Como se dice, ¿no? El día de mañana seremos tontos, ¿no? Pues ahí sí está, eso ya es trabajo nuestro, ¿no? De la sociedad actual, de cómo utilicemos esta herramienta que tenemos en nuestras manos. Y yo creo que todo lo que has dicho, y tú como persona, como experto en inteligencia artificial, es el mayor ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial para evitar todos estos posibles problemas que ya están apareciendo. Sí, yo en cierta manera... Yo uso la inteligencia artificial desde el año 2023, en cierta manera he sufrido algunas de estas cosas que hemos dicho, es decir, en algunas cosas más, algunas cosas menos, pero yo he pasado por todos estos procesos, me siento identificado en cada cosa que hemos comentado, ¿no? Y lo que te he dicho, es decir, esto al final es esencial que la gente lo interiorice, lo conozca, y por eso te agradezco a ti también que lo estemos continuamente visualizando. La formación en esto, en inteligencia artificial, como es tan fácil ese acceso, es muy importante tener toda esta información. No una formación, yo siempre lo digo, no es tan importante saber usar ChatGPT, sino cómo usarlo. Es decir, no la función esta, cómo se utiliza, no. ¿Cuál es, cómo orquestamos esa interacción? ¿De qué manera? Yo creo que lo más esencial hoy en día. Buen mensaje ese, Julio. Sí. Julio Candela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Seguimos en este martes aquí en Viva la Gente, en esta sección que tenemos una vez al mes con los autores de la Asociación Escritores en su Tinta, y esta tarde nos acompañan dos. Por un lado tenemos a Paola Llenay. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes. Y Enrique Vergara. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a recordar un poco la Asociación Escritores en su Tinta. Está en Elche, pero sois autores y autoras de varios municipios de aquí alrededor, ¿no? Sí, yo conocí a la asociación por redes, y durante muchos años tenía muchísimas ganas de entrar en ella,
y al final un compañero de un grupo de atletismo que conocía, que es escritor, que ahora es el presidente de la asociación, al final fue el que me ayudó un poco, y algunos compañeros más, a conocerla y a entrar, y la verdad es que estoy bastante satisfecha y contenta. Ajá. Lo utilizáis al final para compartir diferentes opiniones, ¿no, Enrique? Claro, yo estaba en una asociación de ELDA y todo esto, pero me comentaron que había aquí una que tiene una gran organización y todo esto, y me vine aquí y la verdad es que estoy muy contento, la verdad, por las actividades que realizan y todo esto, y está muy bien, la verdad. Sí, porque eres de ELDA y todos los martes por la tarde, ¿no?, tenéis esa reunión. Cerca de, ¿cómo se dice? La librería Vapor. Creo que es. Cafetería Vapor. Solemos estar allí y nada, muy buen ambiente con los chavales y muy bien. Ajá. ¿Tenéis actividades dentro de poquito? Sí, bueno. Además tenemos la Feria del Libro. Claro, la Feria del Libro, y normalmente pues solemos acudir a eventos, a pequeñas ferias de los alrededores y eventos que nos puedan llamar, o incluso también vamos a firmar a librerías, en fin. Y ahora lo que más inminente está es lo de la Feria de Elche. Como decíamos, además estáis ahora unos 30 autores, ¿no?, más o menos. Casi, creo. En la asociación, sí. Pero desde aquí, como siempre, se invita, porque aquí damos información de la asociación, que tampoco hay unos requisitos máximos para formar parte, ¿no? Sobre todo que te guste, el tema de la escritura y todo esto, y eso, o sea, es un hándicap para poder estar y poder entrar, seguramente. Que mucha gente, pues tenemos la suerte de que nos gusta la escritura y estamos en esta asociación. Compartir la afición. Efectivamente, compartir las aficiones, ¿no?, sobre todo. Ajá. Claro, la cuestión es apoyarnos entre unos y otros y dar visibilidad a nuestro trabajo y sobre todo pues conocernos unos a otros y ver cuáles son las dificultades con las que nos encontramos en este mundo, ¿no? Cada uno a lo mejor tiene su género. Claro, y aparte hay algunos que tienen editorial y otros que se autopublican, entonces es una manera de ayudarnos entre nosotros también para saber cuáles son las trabas que nos podemos encontrar. Contarnos un poquito eso, el tema de cuando uno ya tiene, que ya es bastante, esos pasos adelante, cuando uno ya tiene la historia escrita y tiene que buscar la editorial. ¿Cómo se Eso hace? es lo más difícil. Es lo más difícil, porque escribirlo es duro, es difícil, pero lo estás disfrutando. Pero cuando ya terminas la historia, dices, madre mía, ¿ahora qué? Ahora viene la realidad. O lo presentas a concursos, te lo pueden rechazar, tardas 6 meses en que te contesten, o vas llevándolo a editoriales que igual ni te contestan, porque hoy en día hay tantísimos escritores, o tienes la suerte de que te hagan caso, o te lo autopublicas tú. En mi caso, yo tuve la suerte de que una editorial de Castellón, Ediciones Hades, me ayudó, y tengo que decir que estoy bastante satisfecha. Es una editorial pequeña, pero es una manera de abrirme una pequeña puerta a este mundo. En tu caso, Enrique, te haces tú la autopublicación. Yo me lo guiso y yo me lo como en este caso. O sea, ¿Y cómo es esto? Sí, me gusta, por ejemplo, el tema de escribir, el tema de la escritura y todo esto, y comencé, me enteré que se puede hacer, por ejemplo, por tiendas digitales y todo esto, por Amazon, por ejemplo, y bueno, es mucho más rápido, porque te va a hacer tan sí o sí, en ese sentido. Y bueno, o sea, tiene la parte esa de que se quedan un gran beneficio los grandes almacenes digitales, sí, pero en este caso pues te lo aceptan siempre, la parte positiva que tiene, la verdad. Sí, ahí vas a tiro hecho en el sentido, ya quiero que mi historia sí, eso viene muy bien salga y se publique. Eso viene muy bien para los escritores que están comenzando, que no requieren demasiada aceptación por parte de otras editoriales, y viene muy bien, la verdad, para la gente nueva. Esto al final es complicado, ¿no? Porque como se ha visto en muchas películas, el tocar puertas, de que te acepten la historia, el que a lo mejor me piden cambiar alguna parte de la historia, pero no estoy de acuerdo porque es así. Es que aquí en España no sucede igual que, por ejemplo, en otros países. Como que, claro, vemos esta profesión tan romantizada que enseguida escriben un libro y ya, wow, ya están firmándole todo el mundo y tal. No es así. Ojalá fuera así, ¿no? Aquí no es así, pero allí las editoriales trabajan de otra manera con los escritores, ¿no? Entonces aquí la promoción no es igual, ya tienes que, bueno, que caer sentadito, como yo digo, o escribir un libro tan original que no quiere decir que sea original, a lo mejor es que ha caído en el lugar adecuado y de pronto pues subes como la espuma. Es así. Sí, sí. Paola, háblanos de tus libros. Tenemos aquí los 3 porque es una trilogía, ¿no? Sí, es una trilogía. Cartas. Bueno, la trilogía se llama Crónica de un periodista en paro. Ese es el nombre de toda la trilogía. Exactamente. Y la trilogía... En paro, esto da miedo, ¿eh? Sí, bueno, sí. No tiene mensaje, ¿no? Es un mensaje, aquí sí. los tenemos. Y bueno, pues es una trilogía que se puede leer sin orden. Puedes empezar incluso por el último, que es Esqueletos en el sótano, o por el segundo, La mujer vestida, o el primero, que es Abre las cartas. Pero no hay problema en empezar. No hay problema, están enlazados entre sí, pero no tienen un orden consecutivo.
y están inspirados en hechos reales. Y bueno, pues es una historia que sucede aquí en Elche y alrededores, y también en Galicia. Es un thriller psicológico. Sí, realmente es un thriller psicológico, pero yo escribo, a mí me gusta decir que escribo contemporánea, pero esta vez he decidido llamarlo thriller psicológico porque en realidad tiene bastante de psicología y bastante suspense y misterio, ¿no? Y entonces digo, bueno, entra dentro de la contemporánea, pero con esa pincelada. ¿Y cómo es eso, esa conexión entre Elche y Galicia? Porque me fui a vivir a Galicia y dije, ¿cómo no voy a escribir sobre esta tierra que es preciosa? Y ya que la he conocido, pues la historia pedía que saliera. Sí, sí. Es una trilogía, por lo tanto, termina. Sí, termina, totalmente, termina, no hay más. Estoy escribiendo el cuarto, pero no tiene nada que ver con estos. ¿A quién va dirigido entonces este thriller psicológico? Pues este thriller psicológico yo creo que va dirigido sobre todo, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a las mujeres, a esas mujeres luchadoras que han perdido todo y tienen que reconvertirse. Entonces va dedicado a ellas, a esas mujeres luchadoras. Hay un mensaje de empoderamiento. Sí, de empoderamiento y de resiliencia, por decirlo así. Sí que es verdad que no es que no vaya dedicado a los hombres, porque, por ejemplo, el periodista es un hombre y es un personaje entrañable que para mí es un ejemplo que si todos los hombres fueran parecidos, con sus defectos, pero tiene esa capacidad de comprensión y de comprender, de amarte y de ayudarte, fabulosa. Vamos a nombrar los nombres de los tres. Abre las cartas. Sí. ¿Este es el último que has publicado, entonces? No, este fue el primero. La mujer vestida, el segundo. Vestida. Y luego Esqueletos en el sótano, lo publiqué este octubre. Y entonces, recalcamos eso, se pueden leer de manera Se pueden leer sin orden. No sé si de hecho, en nota de la autora, en el tercer libro lo pongo. Puedes empezar por el que quieras, que no te hago ¿Alguna recomendación? Es que ¿qué hijo dices a qué quieres más? No sé qué decirte, porque cada uno tiene su cosa. Sí que es verdad que el último creo que a lo mejor está mejor escrito, porque vas aprendiendo más, yo sigo estudiando, sigo intentando investigar y formarme cada vez más. Entonces quizá para mí es el que a lo mejor está más completo, ¿no? Pero las historias, pues cada una tiene su particularidad. Hay que leer los tres, ¿no? Pero... No, puedes, por ejemplo, hay gente que me dice, si solo quiero leer uno, bueno, pues lee uno, ya te quedas con la... Y si te apetece, pues continúas. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Dónde los podemos adquirir? Pues los podéis adquirir en cualquier librería de Elche, de Alicante, de España, lo podéis pedir. Y también en Amazon, por supuesto, en cualquier plataforma. Y en superficies como Corte Inglés, Casa del Libro, lo que sea. Son por todos lados. Sí. Enrique, vamos contigo. De un thriller psicológico hablamos de algo que también está muy en tendencia, yo creo, en estos tiempos, ¿no? Sí. Algo más oscuro, ¿podríamos decirlo así o no? Bueno, tiene bastante relación con los libros de Paula y todo esto en ese sentido. El tema de la parapsicología es más bien, es algo muy abstracto, no es una ciencia, como todos sabemos, claro. Y, por ejemplo, mis libros tratan sobre eso, la mayoría de parapsicología, de lo que es la mente humana para comprender determinados eventos, pero vamos, comprender que no es ciencia, es suponer. Como dice el parapsicólogo José Requena, que dice que la parapsicología solo es lo que nosotros podemos llegar a suponer sobre algo, no es una ciencia hecha, más bien. Sucesos reales paranormales, efectivamente. Es el título del libro. Sí. ¿Cuáles son esos sucesos? No sé si nos puedes contar o adelantar. Sí, claro que sí. Yo tengo un pequeño grupo que solemos salir, por ejemplo, pues para si nos llaman a alguna parte, nos llaman a lo mejor que han tenido un avistamiento o algo. Nos llamaron hace poco de Pinoso, precisamente hace 2 semanas, un parapsicólogo de allí, donde empezamos a ver una especie de luces que caían y lo tenemos grabado, muy curioso. Y bueno, este tipo de relatos son los que solemos poner en los libros y todo esto, que son bastante interesantes, a mucha gente le gusta, a otros un poquito menos, pero tenemos buen público en ese sentido. Y en esa documentación de esos sucesos que pasan, sí. Se busca la información del por qué, cómo sucede todo efectivamente. esto. Siempre intentamos, por ejemplo, la última vez incluso llamamos a la policía del lugar y todo esto, que se quedaron bastante extrañados por lo que estábamos viendo, y claro, siempre tratamos de buscar esa parte de explicación antes de dar una suposición que a lo mejor puede ser un error en ese caso.
se intenta siempre buscar una parte científica, lógicamente. ¿Se encuentra siempre? No siempre, no siempre. Es la parte de la parapsicología, la verdad. La parte a lo mejor como que da más la chispa, ¿no? Para continuar chispa. Lo que te hace estar mucho más interesado en estos temas, que te entra esa incógnita, la verdad. Y ese es tu género principal, ¿no? No, tengo también otro que es de la literatura infantil, en temas de ajedrez, con mi club allí, Ruy López, que es el que me metió en todo esto de temas de ajedrez, y sobre todo para niños, es lo que más me gusta, el tema de escribir, porque son los más agradecidos. Si un libro te gusta, te lo dicen, y si no le gusta, también te lo dicen. Son muy claros, ¿no? Exactamente, esa es la parte que tiene. ¿Dónde podemos encontrar entonces los libros? Pues los libros todos en tienda online, tiendas de Amazon, en Google Play, y todo esto se puede encontrar sin problema. Pues tenemos encima la Feria del Libro, sí. Así que imagino que vais a sacar pues todo el rédito que se pueda a todos esos días, y al final es una fiesta, ¿no? También para los que hacéis literatura y para que dedicáis ese tiempo libre a que otros podamos disfrutar también de esa lectura de las letras. Gracias por estar con nosotros, Paola Yenay y Enrique Vergara, de Escritores en su Tinta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros terminamos aquí este Viva la Gente de este martes. Mañana, ya lo saben, volvemos, es miércoles como si fuera viernes, pero mañana miércoles de nuevo aquí a las 7:30 de la tarde, aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Viene ahora mi compañero Mario Abril con toda la actualidad en Elche Noticias, después la actualidad deportiva de la mano de Adrián Caro, y mañana de nuevo cita 7:30 de la tarde, aquí como les digo, en esta casa, Elche 7 Televisión. Hasta mañana.